Buenas noches. Yo me voy a tener que quitar la mascarilla, aunque mi edad me empuja por razones de prudencia a mantenerla, pero mi mascarilla me provoca un efecto colateral que cuando hablo se me empañan las gafas y por lo tanto pues me puedo quedar en una especie de semipenumbra en la cual no me voy a desenvolver con la suficiente eficacia también en razones de tiempo, y por eso, si me lo permitís, me voy a quitar la mascarilla para inmediatamente agradecer a mi gran compañero y amigo Juan Ramón Troncoso la invitación que me cursó para participar en este acto, a través de otro gran amigo y compañero como es Pepe Romero, creo que lo conoceréis prácticamente todas las personas que estáis aquí, para hablar de Julián Besteiro. Lo primero que tengo que comentar es que quienes conozcáis, que seréis la inmensa mayoría, la figura y la trayectoria de Julián Besteiro, no vais a encontrar nada de novedad en lo que yo pueda aportar. Mi intervención está muy basada en un par de biografías que a mi juicio son las más importantes y que están interrelacionadas: la biografía de Blas, de Patricio de Blas, que a su vez pues bebe de las fuentes de la biografía de Andrés Saborit en gran medida, y por lo tanto no os voy a aportar ninguna novedad. Pero lo que sí quiero al menos expresar es que la figura de Julián Besteiro está absolutamente vinculada al movimiento obrero. Al igual que está, como muy bien decía Fernando, en lo que es su formación básica, la Institución Libre de Enseñanza. De la Institución Libre de Enseñanza sale con una trayectoria que podríamos comparar a la de un rompehielos. Tiene una trayectoria rectilínea y el grosor del hielo al rompehielos lo puede detener por un momento, pero luego sigue insistiendo para recuperar pues, la línea estratégica que se ha marcado, que es una de las, a mi juicio, grandes referencias de Julián Besteiro, que era un hombre, él mismo se autodenominaba así, ni era cínico, ni era oportunista, y siempre tuvo en cuenta sus principios éticos y sus principios morales. Y dentro de esos principios, él, en un momento determinado, en relación con el movimiento obrero, habla del movimiento obrero calificándolo de benemérito movimiento obrero, que es lo más civilizado y puro que existe en cualquier país. Y yo, honestamente, creo que ese es uno de los elementos que empuja a Julián Besteiro a afiliarse al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores, a las que se afilia con 42 años. No se afilia precisamente en su juventud. Se afilia con 42 años y con su vida resuelta, se podría decir, en tanto en cuanto ya acababa de ganar la cátedra de Lógica en la Universidad de Madrid. Por hacer, digamos, una brevísima referencia, pero creo que puede ser ilustrativa paralela. La otra gran referencia de la Unión General de Trabajadores, siempre teniendo ambos por encima la figura de Pablo Iglesias, es Largo Caballero. Largo Caballero nace en el mismo año que en el 1870, pero Largo Caballero es tuquista y se afilia a la Unión General de Trabajadores con 21 años por ideología, pero también para defender sus posibilidades de vida. Besteiro lo hace 21 años después, como decía, con su vida absolutamente resuelta. Y es una persona, lo ha dicho Fernando, con trayectoria. Ya tiene una trayectoria. Tiene una trayectoria política con su gran maestro Nicolás Salmerón y también con Lerroux. Tiene una militancia que se podría definir una militancia con los lerrouxistas, si me lo permitís, por correspondencia, porque su etapa de pertenencia a Lerroux se remite, y creo que prácticamente toda esa etapa es cuando él está precisamente en Alemania, se remite a publicar una serie de artículos en un periódico lerrouxista, cuando Julián Besteiro era la antítesis absoluta de Lerroux. Yo creo que si en aquella época
dos figuras políticas podían, digamos, significar la máxima contradicción, eran Lerroux y Julián Besteiro. Pero luego, yo creo que él es muy y profundo conocedor de la España en la que se está desenvolviendo, que es la España de la restauración monárquica a partir de 1876. Para que tengáis una idea, en aquellas fechas el índice de analfabetismo en España era del 78%. En España había 60 institutos de enseñanza media. Él fue catedrático de instituto en Orense y posteriormente es catedrático de instituto en Toledo. Es decir, había prácticamente un instituto por cada provincia. Y había 35.000 alumnos. Mi querida Yolanda, creo que sabes, querida Verónica, solo había 44 alumnas en aquellos 35.000. Se decía de aquella España que si al medio rural español hubiera venido en aquel entonces un ciudadano de la época del Imperio Romano, prácticamente no hubiera encontrado ninguna diferencia en las condiciones de vida. Y por contra se decía que si hubiera venido un londinense contemporáneo, es decir, de la era victoriana, tampoco hubiera encontrado grandes diferencias en las condiciones de vida en las grandes urbes. Por lo tanto, había una desigualdad brutal entre el campo, las grandes urbes, pero a su vez en las grandes urbes, dentro, digamos, de la mezquina industrialización española, también estaban brotando fortísimas desigualdades, que es lo que obliga, entre otras razones, a Largo Caballero a afiliarse a la edad de 21 años. Esa España él la conoce muy bien, conoce la política y ya empieza a marcar su trayectoria en la propia, su experiencia como concejal en Toledo, efectivamente en una representación republicana, no con el Partido Socialista Obrero Español, y en esa trayectoria hay dos o tres elementos, a mi juicio, que son muy interesantes de percibir. Primero, tiene una defensa férrea del asociacionismo obrero en la ciudad de Toledo. Segundo, tiene una oposición férrea a que el ayuntamiento financie fiestas religiosas como la Semana Santa. Y sin embargo no tiene ningún tipo de problema, de ahí la ligación con la institución libre de enseñanza, entre otras materias, en que se sigan financiando las obras de mantenimiento de la catedral, como monumento histórico de gran significación. Y luego se revela como un rotundo antitaurino, dándose la circunstancia que creo que uno de sus hermanos era contratista de la Plaza de Toros de Madrid, ¿no? Él se caracterizó desde que era joven en decir las cosas con mucha claridad, y en su propia familia llegó un momento en que dijo: yo no voy a ir más a la iglesia, y él respetaba la religión, decía: religión sí, pero en la escuela no. Y lo decía: no voy a ir a la escuela, perdón, no voy a ir a la iglesia, estoy en contra de los toros. Y en ese aspecto, si me permitís que cuente una pequeña anécdota, estando en Alemania, coincidió con el que posteriormente fue presidente de la República Española en el último año de la Guerra Civil, Juan Negrín. Estaba estudiando como él por la Junta de Ampliación de Estudios, ¿no? Entonces tiene una anécdota que tiene cierta significación respecto a la consideración que él tenía de Negrín y lo que ocurrió a final de la guerra, a lo que no me referiré. De aquella etapa, pues me referiré a otras circunstancias. Negrín recibía cartas de su madre, que era muy religiosa. Y su madre le decía: hijo, estando en Alemania, sigue cumpliendo con tus deberes religiosos. Y Negrín le contestaba a la madre, y además se lo contaba a ellos, y le decía: madre, yo voy todos los domingos a misa. Lo cual era mentira, no pisó la iglesia en ninguno de los días que estuvo allí. Y entonces Besteiro comentaba: ¿qué vas a esperar de un hombre que engaña hasta a su propia madre?
lo dejo simplemente ahí. Lo que me importa resaltar de su etapa en Alemania es que él conoce el poderoso Partido Socialdemócrata Alemán. Lo ha referido Fernando. Yo quiero añadir un elemento de referencia más porque me parece interesante. En el año 1910, el Partido Socialdemócrata Alemán era el partido mayoritario del Bundestag, del Parlamento alemán. El partido mayoritario tenía 110 diputados. Tenía 19 periódicos y 41 semanarios. En España, el Partido Socialista solo tenía un diputado, Pablo Iglesias, y solo tenía un periódico desde 1886, el Socialista. Excepción hecha de los de boletines que pudiera haber a niveles en fin, locales, provinciales, etcétera, como los habría en Alemania. Yo me he referido a medios de comunicación de nivel estatal. Y, por lo tanto, él desde el principio está imbuido de la idea de la socialdemocracia. Y, a su vez, es un profundo admirador del denostado por Lenin y digamos, tildado por Lenin de renegado, del renegado Kautsky. Él es un profundo defensor de la revolución en los términos que expresaba Kautsky y que ya cuando se produce la revolución soviética es cuando su concepción provoca el enfrentamiento con Lenin, de ahí el apelativo de renegado Kautsky por parte de Lenin, porque Kautsky considera que los soviets eran un elemento de lucha, pero nunca debían de ser un elemento de gobierno, porque al gobierno se debía de acceder o se debía de proceder a un proceso democrático para la elección de los representantes políticos. Y, sin embargo, como sabéis, la revolución rusa se tradujo en revolución soviética, digamos, lo que eran los instrumentos de lucha se convirtieron por la vía revolucionaria en instrumentos de gobierno. Y, efectivamente, en esa situación y con esos años, con 42 años, ingresa en la Unión General de Trabajadores y en el Partido Socialista Obrero Español. Primero en el Partido Socialista, después en la Unión General de Trabajadores. El primer cargo que ostenta, creo que es en la Unión General de Trabajadores, inmediatamente después ostenta otro cargo, hablo de cargos nacionales, en la Unión General de Trabajadores, y hay un momento, que es el año 1917, en el que se produce la huelga general del 17, él es del comité de huelga, y Sávory le atribuye la autoría plena de la organización de la huelga general y de la estrategia de la huelga general, con, digamos, las diferencias en relación con otras facetas asociadas a la huelga general que comentaré. Una huelga general que creo es suficientemente conocida, que fracasó, pero que realmente fue el principio del fin de la Restauración. Es decir, la Restauración del año 1876, donde la soberanía residía en el rey y en las cortes, no en el pueblo, empieza a tambalearse precisamente a partir de esa huelga, y aquel comité de huelga, como creo que conoceréis, pues es amnistiado por la fuerza de los hechos en tanto en cuanto son elegidos diputados en las elecciones que se producen a continuación. Y aquí, en este momento, hay, a mi juicio, por primera vez sale a reducir un convencimiento estratégico en relación con el papel de los partidos y de las organizaciones obreras de Julián Besteiro, que le diferencia de otros dirigentes del partido y de la UGT. Aquella huelga estaba asociada a una supuesta, porque no fue efectiva, movilización militar, y a partir de ahí se pensaba que se podía ir a un proceso constituyente y constituir un gobierno provisional. Y dentro de ese gobierno provisional, en el marco de la conjunción republicana-socialista, Pablo Iglesias creo que era el designado para ocupar un ministerio sin cartera.
Julián Besteiro se opuso rotundamente. Rotundamente. Este es uno de los primeros elementos. Él se oponía a colaborar en las tareas de gobierno con los partidos de la burguesía, entre los que incluía a los republicanos. En aquella ocasión, la única que lo apoyó fue Virginia González, que era una de los miembros del comité de huelga. En relación con la mentalidad respecto a la posición de la mujer y el papel de la mujer, en aquella época os puedo comentar una anécdota que probablemente muchos la conozcáis. El gobierno de la Restauración pretendió ridiculizar al comité de huelga. Manifestó que sacó en los periódicos que detuvieron al comité de huelga y uno estaba metido entre dos colchones, otro metido en una tinaja. No pasó nada de eso, estaban en una casa, estaban cenando chuletas con tomate, o al menos eso dice Besteiro, estaba el comité de huelga allí y estaba sirviendo la comida la mujer del compañero que le estaba dando en aquel momento cobijo. Llegó la policía y le dijo, ¿ustedes son el comité de huelga? Pues sí, pues quedan ustedes detenidos. Y entonces le dijeron, es que estamos comiendo, ¿pueden ustedes venir un poquito después? Y efectivamente se fueron y volvieron, detuvieron al comité de huelga. Cuando se produce el proceso judicial, pues cuando le preguntan al comité qué pintaban allí Juana Sandoval, creo que era Juana Sandoval, la mujer del compañero, y Virginia González dice, no, estaban sirviendo la comida, y Virginia González salió a suelta. Nadie se planteó que realmente que una mujer pudiera estar en un comité de huelga, ¿no? Algunas veces estas mentalidades reaccionarias tienen un cierto efecto positivo, transitorio y colateral. Y en esa etapa me interesa, porque tiene cierta actualidad, resaltar algunos elementos. En 1917 estamos en plena guerra mundial. Nosotros somos neutrales, pero hay una repercusión brutal desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque hay una demanda de muchos productos hacia España, hay una minoría que se enriquece de manera brutal, hay una minoría que disfruta de la prosperidad y el despilfarro, y la inmensa mayoría de la población vive en la miseria más negra. Hay estancamiento de los salarios, hay una inflación galopante, sube la carestía de la vida de una manera brutal, y es, digamos, el factor fundamental que explica la convocatoria de la huelga general del año 1917. Bueno, pues en el año 1918, en España, también tiene una incidencia brutal la gripe española, que se llama española de una manera absolutamente... Bueno, tiene una razón, como era el único país neutral, aquí se publicaban las noticias de la gripe española. Por razones tácticas militares, en el resto de los países no se publicaban las noticias. Y por lo tanto se atribuyó como gripe española cuando no tenía nada que ver en el paciente cero con España. Parece ser que el paciente cero estuvo en Norteamérica, pero lo que me interesa resaltar es que en octubre de 1918 hay un debate en el Parlamento, ya es Julián Besteiro diputado, hay un debate en el Parlamento del Gobierno, y el Gobierno y la oposición dinástica lo que hacen es intercambiarse parabienes. Y no entran al meollo de la cuestión. Y es Julián Besteiro, que entre otras cosas lo que ha hecho ha sido asesorarse por médicos, el que toma la palabra y dice aquello de, ustedes ven todo muy perfecto, pero lamentablemente hay gente imperfecta en España que tiene la mala ocurrencia de morirse. Murieron más de 130.000 personas en 3 meses. Y la población entre octubre, noviembre y diciembre. La población era de la mitad, menos de la mitad, ahora son en torno a 19 millones y pico de habitantes. Y, claro, denunció aquella situación, la denunció y la vinculó directamente a las carencias, a la miseria que padecía la población. Y luego se produce una situación esperpéntica. El paciente cero en España se identifica en unos cuarteles en Burgos.
Y el gobierno, en vez de confinar los cuarteles, que lo denuncia Julián Besteiro, lo que hace es mandar a los reclutas a su casa. De forma tal que expande, urbi et orbe, toda la pandemia. Por un comportamiento absolutamente irracional, etcétera. Hay un médico que felicita públicamente, hay una carta en El Socialista de aquel entonces, donde hay un médico que felicita expresamente a Julián Besteiro diciendo: este es un tema que usted ha enfocado de una manera acertada y tal y como se debía haber planteado. Incluso ese médico dice, habiendo médicos, como había en las filas de la derecha, había médicos, dice, no ha habido ninguno que haya tenido el sentido ético y moral de haber intervenido en relación con este tema, aportando criterios científicos y no criterios, digamos, exculpatorios o políticos de baja estofa. Y luego, en el año 1921, como sabéis, se produce la escisión de nuestro partido, se produce el triunfo de la Revolución Soviética, y en este sentido yo creo que es donde se producen algunas de las aparentes paradojas. Digo aparentes paradojas, porque mantengo mi figura poco afortunada del rompehielos que tiene una visión estratégica muy clara con Julián Besteiro. Porque Julián Besteiro, digamos, reconoce la revolución, la reconoce. Y de hecho, en un congreso de la Internacional en Berna, donde se plantea una discusión sobre dos vías, una la vía parlamentaria y otra la vía de la Revolución Soviética, gana por abrumadora mayoría la vía de la representación parlamentaria y queda en minoría otra que es la que manifiesta: no denostemos a la Revolución Soviética. Necesitamos más elementos de juicio. Julián Besteiro vota y queda en minoría. ¿Y por qué? Yo tengo ahí mi opinión en base a lo que he podido leer. Se dice que en aquella época la dinámica política en España y en Europa estaba inspirada por lo que se llamaban las 3 R's. Había 3 líneas de comportamiento político: la reacción, la reforma y la revolución. Y Besteiro no creía que había una contraposición entre reforma y revolución, porque él era de los que pensaba que la revolución la desarrollaba un trabajador o un movimiento obrero con cualquiera de sus gastos. Y lo que venía a manifestar es que cuando se trataba de hacer un cambio en profundidad, tendría que ser por procedimientos democráticos. Que yo, honestamente, creo que es una versión muy coherente, pero en cierta medida ingenua. Lo digo honestamente, pero esa era su visión. Por lo tanto, él, a mi juicio, nunca se adentró en la contraposición reformista-revolucionario, sino que él pensaba que en el seno del movimiento obrero era una confluencia, que en un determinado momento histórico se expresaba la revolución, pero el cambio tenía que venir siempre por procedimientos democráticos, de manera tal, efectivamente, que él era un gran admirador de Inglaterra, donde había unos poderosos sindicatos. Él estaba muy preocupado por la problemática de los alquileres, que era una losa brutal en las rentas de los trabajadores españoles, y estuvo en Inglaterra en su día, en el gobierno, con el gobierno de McDonald, que era un gobierno laborista de coalición, estudiando lo que se llamaba la Housing Act, que era una línea política de alquileres masivos, etcétera, o estuvo muy interesado con las relaciones entre la universidad y las trade unions en Inglaterra. Por lo tanto, eso lo tenía muy claro. Pero de aquella propia experiencia, creo que fue en el 20 y tantos, de aquella propia experiencia llegó a un mayor convencimiento aún de que no era posible colaborar en los gobiernos con la burguesía, porque aquel gobierno de McDonald era un gobierno de coalición entre los laboristas y los liberales, y tuvieron muchísimos problemas. Y él sacó la conclusión de que los ejemplos que ya había en Europa, donde los partidos tenían mucha más fuerza que el propio Partido Socialista, que era un partido con una fuerza parlamentaria muy pequeña, que aquella línea no era la que le convenía al Partido Socialista. Y luego hay otro elemento, a mi juicio, muy
muy importante, que es el del año 1923, donde ha habido muchísimas críticas por lo que se denominaba nuestra participación en la dictadura de Primo de Rivera. Y es también Julián Besteiro el que define la estrategia. Pero la define en estricta coherencia con lo que él pensaba, porque él pensaba que la dictadura que venía de la mano del rey no cambiaba para nada las reglas del juego de lo que él llamaba falsa democracia, que era la restauración del 76. No la cambiaba para nada. Es más, él lo que llega a manifestar es que la dictadura lo que hace es desenmascarar del antifaz el régimen que tiene todo lo malo y nada de bueno, que era el de la restauración del año 1876. Y tiene, posteriormente, cuando está acabando la dictadura, hay un documento que elabora Julián Besteiro, donde lo que hace es impugnar la salida que quería Primo de Rivera y el rey de la dictadura. Y entonces lo que viene a decir que es la restauración, y lo que pretenden seguir manteniendo es una dinámica por la cual el Parlamento hace la política, a los parlamentarios los eligen los partidos, a los partidos los configuran los gobiernos y a los gobiernos los elige el rey. Por lo tanto, es lo que manifestaba que aquella doble expresión de la soberanía, que eran las Cortes y el rey, se reducía al rey y estaba absoluta y radicalmente en contra. Padecemos muchas críticas, él padece muchas críticas de los anarquistas, del Partido Comunista. Fernando de los Ríos está también en contra de la participación en las instituciones de la dictadura y de las juventudes socialistas, ya de antes, porque lo acusan de mediocre burgués, etcétera, cuando la diferencia fundamental, como decía, no me quiero extender, que ya me estoy extendiendo excesivamente, era precisamente la vía parlamentaria y democrática o la vía de la revolución con la que él no estaba de acuerdo. ¿Y qué es lo que pasaba en España? Claro, lo que pasaba es que ni siquiera la oligarquía financiera, que se había enriquecido de una manera brutal durante la Restauración y en la Primera Guerra Mundial, ni siquiera tenían afanes modernizadores. Y hay un dato, a mi juicio, muy interesante. Durante la Restauración se crean 516 nuevos títulos nobiliarios. Es decir, la gente de la oligarquía estaba ávida por ser marqués, por ser duque, por que su hija se casara con un conde, etcétera, de manera tal que no estaban interesados para nada en modernizar el país. Para nada. Estaban muy a gusto con aquella situación, de manera tal que él es lo que viene a manifestar en aquel documento donde ya está el esbozo de su concepto de constitución democrática, en la crítica a la Constitución del 76 y a toda la etapa de los Austrias y de los Borbones. Él manifiesta que solo había habido hasta ese momento 3 hitos donde se puso en cuestión el autoritarismo, el despotismo de los gobernantes, que fueron los comuneros en 1521. En ese sentido, yo estaba en una exposición en la Fundación Real de los Ríos, en Martínez Campos, hace algún tiempo, y vi una foto que yo no la conocía, Yolanda. Es una foto de cuando él era concejal, y es una foto donde han reproducido un cuadro muy famoso de los comuneros de Villalar, cuando los está decapitando el rey Carlos V. Ellos han hecho el retablo y él es uno de los comuneros, está vestido como uno de los comuneros, por lo tanto eso él lo tenía muy dentro. Ese es un hito, el otro es el de la Pepa y el otro es el de la Primera República. Y luego, para ir ya adentrándome en la parte ya final, a mi juicio, para él lo más importante fue su papel en la UGT, lo creo honestamente. Él empezó a dirigirse a los obreros de Madrid el 1 de mayo a partir de 1919, porque ya Pablo Iglesias físicamente no estaba en condiciones, y le cede el testigo a Julián. Y Julián luego es presidente de la UGT y del Partido Socialista a partir de 1925. Y hay algunos elementos muy
muy importantes. Por ejemplo, Jopi, que lo conoció evidentemente personalmente, dice que para Julián Besteiro su segunda universidad era la Casa del Pueblo de Madrid, donde él manifestaba que aprendía más de los obreros que de lo que él le enseñaba a los obreros. Él que ha habido correligionarios suyos que hablaban de que era una persona fría, era una persona distante, era una persona altiva. Bueno, hay algunas declaraciones, algunas confesiones a Dolores, a Cebrián, a su mujer, ¿no?, en la que le dice, hablando de catedráticos, etcétera, dice, son mediocres y malvados. Es decir, tenía una opinión bastante mala del estamento del que él había salido, y sin embargo nunca dijo nada negativo, sino todo positivo de los trabajadores. Eso es así. De manera tal que a él había periódicos de la época que decía el aristócrata, porque tenía aportes de aristócrata, decía el aristócrata más amado por el pueblo de Madrid. O cuando va en el 37, que se pudo quedar en Gran Bretaña, a la coronación de Jorge VI, hay un periódico que dice, causó sensación porque era un hombre alto, era elegante, dice, el Rojo, que tiene planta de Lord y que además es marxista anticomunista. Todo eso era verdad. Era rojo, tenía planta de Lord, era marxista pero era anticomunista. Esos eran sus elementos, pero siempre tuvo en primer lugar a la Unión General de Trabajadores como la representación genuina del movimiento obrero. Puedo poner un ejemplo. Fernando de los Ríos fue masón. Hubo muchos masones que simultáneamente, él no lo fue, o al menos que yo lo sepa. Hubo una asociación en el año 33 que era la Asociación de Amigos de Moscú, de Rusia, donde estaba Valle Inclán, estaba Benavente, estaba Gregorio Marañón, creo que estaba Zorín. Lo invitaron y dijo que no. Dijo, en la Unión General de Trabajadores existe todo ese campo para luchar contra el fascismo, para luchar contra la guerra y para luchar en cualquier otro tipo de cosas. Eso lo tuvo siempre meridianamente claro. Y en ese sentido, yo creo que es por lo que creo que puedo decir que efectivamente era una persona que estuvo fuertemente vinculada sentimentalmente, su gran ligazón fue al pueblo de Madrid y a la Unión General de Trabajadores. Y en este sentido, él estuvo radicalmente también en contra de la marginación de la mujer, y cuando era diputado tuvo un episodio con el gobernador civil de Lérida, que represaliaron a una profesora de la Escuela Normal de Magisterio porque estaba leyendo libros no autorizados por el obispado. 3, no recuerdo el nombre de los 3, pero sí de uno, la condición social de la mujer era uno. Y entonces se opuso el obispo e instigó al gobernador civil y la quisieron suspender, y él la defendió a capa y espada. Digamos, tenía de esto, de la ecología, tenía un sentido muy actual. Y para ir ya al final, ya sabemos, lo condenaron a cadena perpetua. Yo en este caso tengo incluso hasta como una especie de ligazón emocional y personal y familiar, porque a mi padre en aquellas fechas lo condenaron también, primero a muerte, y le conmutaron por 30 años de reclusión mayor, que fue la condena que sufrió Julián Besteiro. Acabó aquí en Carmona, como sabéis. El fiscal, que fue un antiguo discípulo suyo, le reconocía su honradez privada, y él cuando toma la palabra, a mí no me basta solo con que me reconozcan la honradez privada, yo quiero que se acredite porque así he sido honrado públicamente. Y uno de los cargos, creo que es bastante por lo menos interesante a mi juicio, en fin, los problemas internos que hay en todas las organizaciones, uno de los cargos era porque no había escindido el Partido Socialista. Y él tenía una expresión, a mi juicio, muy descriptiva. Decía,
¿no? Yo soy discrepante, yo no soy disidente. El disidente es el que luego enarbola una bandera distinta. Él era discrepante, él nunca fue disidente. Y por último, una faceta que yo no conocía. Cuando estaba en la agonía, tenía en la mesita de noche un libro en alemán de un teólogo que se llama Karl Adam, que se llamaba Jesús Christ, porque él era traductor. Él traducía libros para ganarse, y tenía aquella tarea pendiente porque quería traducirlo para ganar algún dinero, porque estaba en una situación económica muy difícil. En 1907, él traduce del inglés una persona muy exótica que se llama Leocadio Hearn, que se casó con una japonesa y escribió sobre las costumbres tradicionales de Japón. Tradujo un libro que se llamaba Kokoro por la editorial Jorro, y luego en 1910, 1912 tradujo a Kant. Tradujo uno de los libros de Kant, que son los prolegómenos para una metafísica de futuro, etcétera, etcétera, porque el título es más largo, como corresponde a un buen libro alemán, pero no recuerdo más. Y allí tenía aquel libro, porque quería seguir. Él siguió siendo catedrático de lógica, solo lo dejó en su etapa como presidente del Parlamento. No sé si he dicho, porque si no lo he dicho, lo repito. Le plantearon, hubo una discusión terrible porque era presidente también de la UGT, y le plantearon una crítica fortísima. Él se bajó de la presidencia del Parlamento, se bajó al escaño y dijo: si yo tengo que elegir entre la presidencia de las Cortes Españolas y la presidencia de la UGT, opto por la presidencia de la UGT. Por eso creo que esa impresión que tengo respecto a su amor por la Unión General de Trabajadores está basada en sólidos argumentos. Y luego, por último, también creo que es pertinente decirlo aquí. Él quiso a Carmona. Y así lo manifiesta, al pueblo trabajador de Carmona. Y él quiso Andalucía. Él le dijo a su mujer que cuando terminara su encarcelamiento quería vivir en Andalucía. Eso lo cuenta Julián de Zulueta, que fue alcalde de Ronda. Lo contó aquí en Carmona, yo lo saco a relucir porque estoy convencido que los compañeros de aquí lo conocen. Él quería. Y él había tenido unas experiencias en Andalucía muy complicadas, muy complicadas. Ya de por sí era una complicación terrible, ¿no?, y muy negativa estar aquí encarcelado en Carmona, donde al final, como bien dice Araquistain, a él lo mataron. No lo ejecutaron, pero lo mataron. Tuvo otra en el año 1920 en Villacarrillo. Él tuvo que venir a Villacarrillo porque los miembros de la Casa del Pueblo de Villacarrillo y de la Asociación Obrera, la Blusa, se llamaba, aquella asociación se llamaba La Blusa, vino a pedir socorro a la Dirección Nacional porque la Guardia Civil y el cacique del pueblo, que era un cacique de Niceto Alcalá Zamora y coincidía con que era el alcalde, los estaban hostigando y reprimiendo para que no presentaran candidatura y se aplicara los artículos 29 y 24 de la ley electoral de Maura, que decía que si solo hay una candidatura se proclamaba automáticamente. Entonces a lo que se dedicaban era a persuadir, entre comillas, a cualquier otro que quisiera presentar una candidatura para que no la presentara. Julián Besteiro bajó a Villacarrillo y lo abofeteó la Guardia Civil y lo echó del pueblo. Y aquel cacique volvió a salir de alcalde. Digamos que tenía algunas experiencias particularmente dolorosas y negativas para él en Andalucía, y sin embargo él quería Andalucía y le hubiera gustado vivir en Andalucía si hubiera salido del encarcelamiento. Afortunadamente él ya debe saber, sus descendientes sí que lo saben, que vive en el corazón de muchísimos andaluces. Es decir, lo que él deseaba en cierta medida se ha hecho realidad precisamente en el corazón y en el recuerdo de los andaluces. Y por último quería terminar haciendo un comentario en relación con lo de la nulidad de los juicios, lo que ha comentado Fernando, ¿no? A mí, claro, esto me pilla muy de cerca porque le anularán el juicio también a mi padre.
Mi padre fue concejal, mi padre cobró una pensión como comisario de batallón, porque efectivamente me ha agradado, Fernando, que recuerde que se hicieron, no todas, por lo tanto tampoco todos, pero sí se empezaron a hacer cosas desde el primer gobierno de Felipe González. Mi padre cobró la pensión de comisario de batallón, mi padre se resarció, pero hubo mucha gente, bueno, se resarció en parte, fue concejal de su partido, vio cómo su partido llegaba al poder, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante la ley, y quería terminar con esta frase que es de Saborit, que me parece muy interesante. Dice Saborit, es al final de la biografía, refiriéndose a Besteiro, pero podemos extenderlo a todos los que padecieron la represión por parte del franquismo. Dice, se habla de curar heridas, y dice una cosa muy importante, las recibidas ya no tienen remedio. Las recibidas ya no tienen remedio. Hay que hacerle justicia, aunque sea tardía. Y estamos completando esa actuación, o esta ley de memoria democrática va a completar el hacer esa justicia. Y luego, pues esto creo que Saborit lo dijo en el 60, pues ahora tiene total actualidad. Dice, aunque los espíritus rencorosos considerarán que es ahondar en la herida. Y remata a mi juicio de una manera impecable. Ahondar una herida, él se refiere a Besteiro, que Besteiro no abrió. Es que los que hablan de ahondar heridas fueron los que abrieron la herida, nosotros no abrimos aquella herida. Bueno, y con esto quería terminar, muchísimas gracias.